Buenos días amigos y hermanos, una vez más queriendo hacer siempre un llamado a la reflexión en nuestra vida cotidiana. Existen costumbres y palabras que están mal empleadas y mal usadas. Y por eso no entendemos algunas veces lo que las escrituras nos dicen, porque la palabra está mal aprendida y quizás el hábito se nos ha quedado en nuestra mente. La Escritura dice en el libro de Santiago, en su capítulo 1, versículo número 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando usted y yo escuchamos la palabra religión, la asociamos con diferentes denominaciones que existen. La asociamos quizás la religión del séptimo día, la religión apostólica romana católica o la religión bautista, y este es un error. Cuando se dice religión es un conjunto de creencias, religión es un concepto de doctrinas, es todo eso, pero religión es creer en un ser supremo y creer en una divinidad por voluntad propia, donde yo creo en un Dios, donde yo acepto y creo en ese Dios y adopto esa característica de ese Dios. Las religiones más grandes en el mundo creo que es el Islam, el budismo y el cristianismo. Y en el cristianismo nos encontramos ese montón de denominaciones que anteriormente mencioné. Pero llama la atención que cuando decimos religión, siempre creemos que estamos hablando de las denominaciones o doctrinas de otras congregaciones. En Santiago dice el versículo que leí: la religión pura y sin mácula que agrada al Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esto significa, con lo que expliqué anteriormente, que la religión, o sea, la manera más clara y evidente de decir que yo creo en un Dios, en esa divinidad y en esa santidad espiritual que yo creo, la manera más evidente y más sana de demostrarlo hacia los demás, lo que yo creo de un Dios o de el Dios que yo he elegido, es esta. Dice: velar por las necesidades de los demás y tener el bien común para con los demás, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Y dice: la religión pura y sin mácula, limpia y sin mancha. Cuando usted y yo decidimos creer en Dios, creer que Jesús vino a este mundo y que murió por nosotros, y que creemos mediante la fe que somos salvos y que hemos obtenido el perdón de los pecados, entonces tenemos una religión. Creemos en el Dios Todopoderoso. Creemos en Jesús como nuestro Salvador. Cuando nosotros creemos y profesamos con nuestros labios esto, tenemos que mostrarlos no solo con palabras, sino con hechos. La manera que al Padre le agrada, a nuestro Dios en el cual hemos creído, es cuando vemos para las necesidades de los demás. Aquellos que están débiles, aquellos que están solos, aquellos que están abandonados, aquellos que están en sus tribulaciones, enfermedades, de todo. A ellos es que debemos mostrarlo ante el Padre, no ante una denominación, no ante una congregación, no ante las cámaras o ante las fotos, sino a ellos, porque es por fe, no es por vista. Versículo 26, anterior a este versículo que leí, dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Esto significa que si alguno dice ser espiritual, si alguno dice que cree
que tiene a Dios y que tiene la salvación mediante la fe en Jesucristo, pero no refrena su lengua. Constantemente está flagelando, constantemente está insinuando, manipulando, pero solo con su boca, pero nunca actúa a favor del bien común. No es posible que los cristianos con esta boca bendecimos y con esta misma maldecimos. No es posible que en las iglesias estemos sonriendo, pero en nuestros hogares estemos discutiendo como perros y gatos. No es posible que hablemos en mal de los demás, pero en las iglesias sonreímos. Dice que la religión de esa manera es vana. Es vana. La manera de hacerlo y de demostrarlo es con hechos y no con palabras. No es fácil ayudar a las personas en necesidades. No es fácil llegar con una ayuda y esperar que le van a dar las palmas. Generalmente las viudas, los huérfanos o los que tienen otro tipo de necesidades, generalmente son los más dañados, generalmente son los más atribulados, su carácter es fuerte, sus respuestas no son las más agradables y no es fácil. El Señor Jesús sabía esto, pero su mansedumbre, su paz, su manera de hacerlo nos mostró que sí es posible. Quitémonos los tintes religiosos y mostrémoslo con hechos y no con palabras. Dios les bendiga.